En una ciudad donde el sol rara vez se atrevía a asomar su rostro y el cielo gris era un manto constante, vivía una joven llamada Elara. Su vida era una sinfonía de tonos pastel, llena de la risa de su madre y la voz tranquila de su padre. Elara no conocía el sufrimiento. Su mundo era un lugar seguro y predecible, un jardín floreciente donde el dolor era solo una palabra en un diccionario. Pero la vida, con su cruel imprevisibilidad, a menudo se encarga de recordarnos que la felicidad es un regalo, no un derecho. Una tarde de invierno, una tragedia se abatió sobre su familia como una tormenta de nieve inesperada. Un accidente automovilístico le arrebató a sus padres en un solo instante, dejando a Elara, de solo 17 años, en un silencio ensordecedor que ningún sonido podía llenar. De un momento a otro, el jardín floreciente de su vida se convirtió en un páramo desolado. La risa de su madre era solo un eco en el viento, y la voz de su padre, un recuerdo lejano. El dolor, un concepto que le era ajeno, se convirtió en una presencia tan tangible como la soledad en su habitación. Antes de que te adentres en el viaje de Elara y descubras cómo el dolor más profundo puede ser la semilla de la fortaleza más grande, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas el final de esta inspiradora historia. El primer año fue una niebla oscura. Elara se movía por la casa de sus padres como un fantasma, una sombra de lo que solía ser. No comía, no hablaba, no lloraba. El dolor era tan inmenso que había paralizado su capacidad de sentir. Se alejó de sus amigos, de sus familiares, de todo lo que le recordaba la vida que había perdido. Cada objeto en la casa era un puñal que se clavaba en su corazón. La silla vacía en la mesa del comedor, la taza de café sin lavar de su padre, las flores secas que su madre le había dado por última vez. Todo era un recordatorio constante de su ausencia. Un día, su tía, la única que se atrevía a visitarla, le dijo: «Elara, no puedes seguir así. Tus padres no querrían esto para ti». Elara ni siquiera la miró. Sus palabras, en lugar de ser un consuelo, fueron otro recordatorio de que su vida ya no le pertenecía a ella, sino al pasado. Elara se refugió en el único lugar donde podía controlar algo: su mente. Creó una fortaleza de pensamientos oscuros, un lugar donde el dolor era el único habitante. Se convenció a sí misma de que el sufrimiento era su castigo, su destino, y que nunca más volvería a ser feliz. Esta creencia, por más dolorosa que fuera, era lo único que le daba un sentido de propósito. Al menos, se decía, podía ser la guardiana de su propia miseria. Pero en la soledad de esa fortaleza mental, una pequeña grieta comenzó a formarse. Una tarde, mientras miraba viejas fotografías de su infancia, sus ojos se posaron en una imagen de su padre. Estaba sonriendo y en la mano sostenía una rosa que él había cultivado en el jardín trasero. La imagen era tan vívida que Elara casi podía oler la rosa y escuchar la risa de su padre. Y en ese instante, por primera vez en un año, una lágrima se deslizó por su mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino una lágrima de recuerdo. Un recuerdo que le dio una punzada de dolor, pero también un atisbo de la felicidad que una vez tuvo. Ese atisbo de felicidad fue un punto de inflexión. No curó su dolor, no lo hizo desaparecer, pero le dio una nueva perspectiva. Se dio cuenta de que su dolor no era un castigo, sino un legado. Sus padres no le habían dejado solo la tristeza, sino los recuerdos de una vida llena de amor. Y fue ese amor, esa memoria, la que se convirtió en la primera semilla de su fortaleza. Elara tomó la fotografía de su padre y la puso en su escritorio.
Cada mañana, al despertar, la miraba y se repetía a sí misma: no voy a dejar que su memoria se marchite en mi dolor. El ara no se levantó de la cama de la noche a la mañana. El camino fue lento, doloroso, lleno de recaídas. Pero a cada paso, la recordación de sus padres era una luz que la guiaba. Su primer acto de valentía fue salir de la casa. Caminó por el barrio que la vio crecer, un lugar que ahora le parecía extraño y ajeno. Pasó por la casa de su mejor amiga, de la que se había alejado, y vio a su amiga riendo en el patio. El ara se sintió tentada a correr y esconderse, pero la imagen de su padre le dio la fuerza para caminar, no hacia la casa de su amiga, sino hacia el viejo jardín trasero de su propia casa. El jardín que una vez fue el orgullo de su padre, ahora era un montón de maleza y de plantas muertas. El ara se arrodilló, tomó un puñado de tierra y con los dedos sintió la dureza de un suelo que ya no tenía vida. El dolor que sintió no era el de una pérdida, sino el dolor de una oportunidad desperdiciada. Decidió que iba a revivir ese jardín, no para honrar el pasado, sino para construir un futuro. La tarea era titánica. El ara no sabía nada de jardinería. El suelo era duro como una roca, y la maleza, una red de enredaderas que se negaba a ceder. Cada día, el ara salía al jardín, no con la esperanza de que algo floreciera, sino con el simple propósito de mover una roca, de arrancar una rama, de remover un puñado de tierra. El dolor físico de la labor se convirtió en una distracción del dolor emocional. Cada vez que sentía que no podía más, que sus manos no daban más, pensaba en sus padres, en el amor que le habían dado, y de alguna manera encontraba la fuerza para continuar. Se dio cuenta de que el dolor no era un muro, sino un motor, una fuente de energía que podía ser usada para el bien. El ara se convirtió en una estudiante incansable de la jardinería. Pasó horas leyendo libros, viendo tutoriales en línea y por primera vez en mucho tiempo, hablando con la gente. Habló con los vecinos que le dieron consejos, con los jardineros locales que le dieron semillas y con una vieja mujer que le enseñó un truco para que las plantas crecieran más rápido. El ara, que antes no tenía ninguna conexión con el mundo, ahora tenía una misión. Su dolor no había desaparecido, pero ya no era el centro de su universo. Había sido reemplazado por la determinación de hacer algo, de crear algo hermoso, de traer vida a un lugar que una vez fue el corazón de su familia. El jardín se convirtió en un reflejo de su propia transformación. Cada nueva flor, cada brote, era un testamento de que la vida podía volver a florecer, incluso en los lugares más inesperados. Y fue allí, entre la tierra y las semillas, donde el ara comenzó a encontrar una nueva versión de sí misma. Para descubrir cómo el ara logró convertir su dolor en la fuerza que la llevó a cambiar no solo su vida, sino la de todo un pueblo, y cómo su jardín se convirtió en un símbolo de esperanza, te invitamos a que nos acompañes en el siguiente video. No olvides suscribirte, darle a me gusta y compartir esta historia con alguien que necesite un recordatorio de que la fuerza está en la vulnerabilidad. El jardín de el ara se convirtió en un microcosmos de su propia sanación. Las flores que florecieron eran una explosión de colores vibrantes, cada una un testimonio de que la vida puede volver a surgir de la tierra más árida. Los vecinos, que al principio la veían con lástima, ahora la miraban con admiración. Una mañana, una anciana que vivía al lado, llamada Clara, se acercó a la cerca que separaba sus jardines. El ara, tus flores son las más hermosas de todo el barrio, le dijo con una voz temblorosa. Hace años que no veo algo tan lleno de vida. El ara, que antes habría evitado la conversación, le sonrió y le ofreció un pequeño ramo.
La anciana lo tomó con manos temblorosas y por primera vez, Elara vio algo más que la tristeza en los ojos de la mujer. Vio un atisbo de esperanza. Elara se dio cuenta de que su jardín no era solo suyo, era un regalo para los demás. Empezó a dejar pequeños ramos de flores en las puertas de sus vecinos, sin esperar nada a cambio. Su dolor, que antes la había paralizado, ahora la motivaba a dar, a conectar con el mundo que una vez le pareció tan ajeno. La gente del barrio, conmovida por sus actos de bondad, empezó a reciprocar. Le llevaban comida, le ofrecían ayuda para regar las plantas, y en un acto que conmovió a Elara hasta las lágrimas, un grupo de niños del vecindario se acercó un día con un puñado de semillas. «Son para tu jardín», le dijo uno de ellos, «para que siga siendo hermoso». En ese momento, Elara entendió que su dolor, al ser convertido en fuerza, no solo la había sanado a ella, sino que estaba sanando a los demás. Su jardín se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad. Los vecinos venían a tomar té y a conversar entre las flores. Las madres le preguntaban a Elara consejos sobre jardinería y los ancianos compartían con ella sus historias de vida. Elara, que una vez fue una prisionera de su propia pena, ahora era el centro de la vida social de su barrio. Pero su viaje no se detuvo allí. Una noche, mientras estaba sentada en su jardín, se dio cuenta de que el dolor que sentía, ese vacío que sus padres habían dejado, nunca desaparecería por completo. La tristeza era una parte de ella, una cicatriz que le recordaba el amor que había tenido. Pero ya no era una debilidad, era una fuente de empatía, una herramienta que le permitía entender el sufrimiento de los demás. Elara decidió usar esa herramienta. En la ciudad había un hospital de niños que padecían enfermedades terminales. Las habitaciones de los niños eran un lugar sin vida, sin color, sin la alegría que Elara creía que todos los niños merecían. Un día, con una valentía que no sabía que tenía, Elara se dirigió al hospital. Se ofreció como voluntaria para crear un jardín en el patio, un lugar donde los niños pudieran jugar, respirar aire fresco y sentir la alegría de la naturaleza. Los directivos del hospital, conmovidos por su propuesta, aceptaron de inmediato. Y así, con sus propias manos, Elara comenzó a construir el jardín más importante de su vida. El trabajo fue arduo, mucho más difícil que en su propio jardín. El suelo del hospital estaba hecho de rocas y de escombros, y el sol, a duras penas, llegaba al lugar. Pero Elara no se rindió. Cada vez que sentía que no podía más, pensaba en los niños que la esperaban. Pensaba en sus caras, en sus sonrisas y en la esperanza que el jardín les podía dar. Y fue en ese lugar, entre la tierra dura y los escombros, donde Elara, por fin, entendió el verdadero significado de su dolor. Su dolor no era una carga, sino un regalo. Era la brújula que la había guiado a su propósito, la herramienta que le permitía sanar a otros porque ella misma había sido sanada. El dolor, comprendió, es la única experiencia que te da la capacidad de sentir empatía, de ser la luz para aquellos que se sienten perdidos en la oscuridad. Y en cada una de esas sonrisas, en cada semilla que plantaba y en cada conversación que tenía con los niños, Elara sentía la presencia de sus padres. Ya no era una presencia dolorosa, sino un eco de su amor, una fuerza que la impulsaba a seguir adelante. Comprendió que sus padres nunca la habían dejado sola, sino que su memoria vivía en cada acto de bondad que ella realizaba. Elara supo que, si ellos pudieran verla, no solo estarían orgullosos del jardín que había creado, sino de la persona en que se había convertido. El jardín del hospital, al igual que el de Elara,
se convirtió en un oasis. Las flores de El Ara florecieron con la misma vitalidad, y pronto los niños y sus familias pasaban los días en el lugar. El Ara les enseñaba a plantar, a regar y a cuidar de las flores. Y en cada lección no solo les enseñaba jardinería, sino que les enseñaba que, sin importar lo difícil que fuera la vida, siempre había una oportunidad para el crecimiento, para la belleza y para la esperanza. Las risas de los niños, que antes eran un sonido extraño en los pasillos del hospital, ahora llenaban el jardín con una sinfonía que El Ara no había escuchado desde que perdió a sus padres. Y fue en esas risas, en el brillo de los ojos de los niños y en la paz de sus familias, donde El Ara, por fin, encontró el cierre que buscaba. Su dolor no había sido en vano. Había sido el puente que la había llevado a una vida de propósito y de significado. Su dolor se había convertido en su fuerza. En un mundo que nos enseña a esconder nuestro dolor, a ser fuertes sin mostrar nuestra vulnerabilidad, la historia de El Ara es un recordatorio de que la verdadera fortaleza no está en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de usarlo para hacer el bien. El Ara no borró su dolor, lo aceptó, lo nutrió y lo convirtió en la fuerza que la llevó a cambiar su vida y la de los demás. Su jardín no era solo un jardín, era un símbolo de su resiliencia, de su esperanza y de su fe inquebrantable en la capacidad del ser humano para levantarse después de caer. Si estás pasando por un momento difícil en tu vida, no veas tu dolor como un castigo, sino como una semilla. Riégala con tu perseverancia, cuídala con tu paciencia, y verás cómo de esa tristeza surgirá la flor más hermosa que jamás hayas visto. Porque la vida no se trata de evitar el dolor, sino de encontrar el significado en él. Si esta historia te inspiró y te hizo sentir que tu dolor puede ser una fuente de fuerza, te invitamos a que la compartas con un amigo que lo necesite. ¿Qué lección de vida has aprendido de tu propio dolor? Déjanos tu historia en los comentarios. Y si te ha gustado el video, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestras próximas historias que te ayudarán a ser la mejor versión de ti mismo.